Hola, somos el equipo número 2 y esta es la presentación de nuestro póster a la solución de la situación problema. Mi nombre es Máximo Jiménez. Bien. Primero, ¿qué es una celda solar y cómo funciona? Bueno, la celda solar son las unidades que forman a los paneles solares y que convierten los rayos del sol en la electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Generalmente estas celdas están hechas de materiales como el silicio, que al momento de entrar en contacto con los fotones, liberan los electrones que se mueven por un circuito que genera la corriente. Bueno, lo importante primero es que sea el material, que generalmente es silicio, que libere los electrones al ser golpeado por los fotones. Esta energía que se genera hace que algunos electrones salgan de sus átomos, creando algunos pares que se les llama electrón hueco. Que estos electrón hueco, bueno, la palabra hueco significa que es el lugar vacío que dejó el electrón. Después, la celda tiene una unión llamada unión PN que genera un campo eléctrico interno y este campo fuerza a los electrones liberados a moverse en una dirección determinada. Esta dirección es en la que fluyen los electrones, que es un circuito externo para volver a su origen, al lado de que se originaron. Y este flujo de electrones es lo que se le genera o se le llama corriente eléctrica. Pero esta corriente es corriente continua, o sea, es una corriente que no utilizamos normalmente en casas. Así que se tiene que transformar en lo que se le llama corriente alterna mediante un proceso. Y pues es la energía que nosotros utilizamos en nuestras casas diariamente. Después tenemos la celda galvánica. La celda galvánica es un dispositivo que utiliza, bueno, es un dispositivo electroquímico que utiliza la energía química para transformarla en energía eléctrica con las reacciones redox espontáneas. Necesita, para poder funcionar, se necesitan de dos electrodos, que sería el ánodo, que es en donde se ocurre la oxidación, o sea, pierden electrones, y el cátodo, que es en donde ocurre la reducción, que gana electrones. Ambos electrodos necesitan estar sumergidos en una solución que tenga sus mismos iones de metal para que pueda funcionar. Además de que tienen que estar conectadas mediante un puente salino que transmita o permita el paso de iones a ambos lados, sin que ambas soluciones estén en contacto, solo que haya un equilibrio entre los iones de ambos. Y después los electrones fluyen a través del ánodo hasta el cátodo a través de un circuito externo, que es lo que genera la corriente eléctrica. Sería aquí. Y por último, la celda de combustible, que la celda de combustible es parecida a la celda galvánica, pero con ciertos pasos extra. Es un dispositivo igual electroquímico que genera electricidad con hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno generalmente está en el ánodo que separa sus electrones y los protones, haciendo que los protones atraviesen lo que es la membrana, mientras que los electrones, que son los que generalmente generan esa corriente, pues pasan por un circuito que genera electricidad. Y en el cátodo, los protones, electrones y el oxígeno se combinan para finalmente formar agua. Las ventajas de una celda solar es que pues es una energía renovable, es silenciosa y de bajo mantenimiento. Entre las desventajas es que pues su eficiencia es limitada porque depende directamente del clima y de la cantidad de sol que esté haciendo. El impacto ambiental pues sería bajo durante su uso, pero en la fabricación sí que contamina por la utilización de silicio. Para la celda galvánica, las ventajas es que son portátiles. Estas celdas utilizan reacciones químicas que hacen que se pueda hacer en dispositivos muy pequeños. Las desventajas es que se agotan, además de que pues generan residuos tóxicos y su voltaje depende de su concentración. Su impacto ambiental sería de moderado a alto por estos residuos que genera y por la extracción de metales. Para las celdas de combustible, las ventajas es que son muy eficientes y las emisiones son casi nulas cuando se usa agua. Las desventajas es que es muy costosa, la infraestructura es limitada y se necesita de hidrógeno puro para que las emisiones sean nulas. El impacto ambiental pues sería bajo si se usa hidrógeno y es alto si se obtiene de combustibles fósiles. Los componentes de una celda galvánica convencional serían los siguientes. Tenemos el ánodo, que es donde ocurre la oxidación, y nuestro agente reductor, que en este caso sería el zinc. Además, del otro lado tenemos nuestro cátodo, que sería donde ocurre la reducción, y nuestro agente que oxida, que en este caso sería el cobre. También tenemos nuestro puente salino, que es para regular los iones, y la conexión, que es por donde van a fluir los electrones. Para el diseño de nuestra pila elegimos conectar dos celdas galvánicas en serie. Para esto utilizamos soluciones electrolíticas, una de aluminio y cobre y la otra de zinc y cobre.
También hicimos los cálculos para el potencial de reducción de cada una de estas celdas y lo sumamos obteniendo un voltaje total de 3.11 volts, que pues cumplen el requerimiento de 1 a 4 volts que se nos pedía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo Romo y vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento de la celda, qué partes tiene y sobre cómo podemos medir el voltaje que necesitamos para mover el motor. Primeramente, ¿cómo funciona la pila? Bueno, esta cuenta con dos partes esenciales cada celda, el ánodo y el cátodo. El ánodo va a mandar los electrones hacia el cátodo, por ende va a haber un flujo eléctrico de una celda a la otra por medio del puente salino. A través de este es que se hace la reacción y los electrones que ocurren en el flujo son los que usamos para poder potenciar nuestro motor. Pero claro, ¿qué es este flujo de electrones que vamos a utilizar? Bueno, a este se lo conoce como potencial eléctrico, o mejor conocido como la FEM de la celda. En este caso lo que se va a hacer es tomar el voltaje total de la celda, que es la diferencia entre el cátodo y el ánodo, para así poder establecer una relación correcta. Cuando tengamos el de la primera celda, se va a conectar en serie para así poder sumar el voltaje producido en una junto a la otra. Cuando tengamos esto conectado, aprovechando de que ambas usan el cobre, podemos tener el voltaje requerido para mover el motor. Cabe aclarar que también para poder medir el voltaje de forma directa se puede usar los potenciales de las reacciones o con un multímetro. Una gran pregunta es, bueno, ya que tenemos esto definido, ¿qué es lo que le vamos a poner? Bueno, en la solución líquida vamos a utilizar las siguientes concentraciones. Pero, ¿cómo es que las obtenemos? Para poder hacer esto necesitamos utilizar la ecuación de Nernst, que es esta, y cuando ya tengamos todo definido nos daremos cuenta de que la ecuación usa una relación entre las concentraciones de ambos electrodos. Entonces, ya que tenemos esto definido, podemos realizar diversos despejes, hacer una solución con métodos numéricos y obtener una aproximación a las concentraciones de cada sustancia, que si nos ponemos a pensar, hace un poco de sentido, ya que son comunes en preparar soluciones con estas concentraciones en un laboratorio. Y bueno, yo fui Aldo Romo y aquí les expliqué un poco más sobre la celda para poder mover el motor. ¿Qué precauciones se deben tomar en cuanto a los reactivos utilizados y residuos generados durante nuestro experimento? En cuanto a los reactivos, tenemos sulfatos que pueden dañar e irritar la piel y ojos en caso de contacto, además de que al ser elementos tóxicos, en caso de inhalarse pueden dañar nuestras vías respiratorias. Elementos como el aluminio y el zinc reaccionan con ácidos, por lo que liberan gas hidrógeno que es también dañino para nosotros. Es por esto que se debe usar guantes, gafas y trabajar en un área ventilada en todo momento, además de que se deben manejar con extrema precaución y lejos del calor. En cuanto a los residuos generados, es muy importante no verter estas soluciones generadas al drenaje luego de su uso, ya que son altos contaminantes para el medio ambiente. Los electrodos usados pueden reciclarse o entregarse en un centro de acopio. Y es muy importante recolectar los residuos generados en frascos etiquetados para su disposición adecuada. ¿Y cuál es esta disposición correcta de los residuos generados? Se deben colocar las soluciones usadas en frascos etiquetados como soluciones peligrosas y entregarse en el área correcta. Es muy importante seguir las normas de seguridad y no verter nada al drenaje, como dijimos, para proteger el medio ambiente. Se deben reciclar o enviar a centros de acopio o centros especializados, los cuales se encargan justamente de gestionar estos materiales. Por último, ¿cuál es el impacto ambiental y social generado por el uso de diferentes fuentes de energía? El uso de distintas fuentes de energía tiene impactos tanto positivos como negativos para el ambiente y la sociedad. Por un lado, favorecen el desarrollo de tecnologías limpias que contribuyen a la calidad de vida de las personas, pero por otro lado pueden generar residuos, depender de materiales costosos económicamente hablando, o contaminar si no son usados apropiadamente. Para nosotros como equipo es fundamental buscar alternativas sostenibles que reduzcan el daño ambiental y cuiden los recursos a futuro. Muchas gracias.